Sí. Yo también, un poco nervioso. Normal, ¿no? Pero con fe. La fe es la certeza de un buen resultado. La fe es la certeza, la seguridad interna que uno tiene que lo motiva a esperar lo mejor. Sin ver el futuro, por supuesto, ¿no? Es como esperar que suceda lo mejor. Pero la fe sin obras es vacía. Hay hay que trabajar y tener fe, confianza. Pero hay que hacer un trabajo. De la nada no ocurre, ¿verdad? Como en todo, ¿no? Por eso que me encanta el deporte, porque el deporte es como la vida misma comprimida en unas 2 horas de partido, ¿no? La vida misma, ¿no? Te caes, te levantas, te golean y goleas, y pegas, te pegan, y das lo mejor, ¿no? Y de eso se trata el deporte, ¿no? De dar lo mejor. Por eso es que es siempre una buena analogía comparar la vida misma con el deporte. Ok, y hay sorpresas también. Si no, no fuera interesante. Bien, regresando acá a lo nuestro, seguimos avanzando. Nos quedan 7 clases, ¿no? 7 clases. Y después de hoy quedarán 6. Ya hemos cubierto los 4 primeros módulos. Y en cuanto a pruebas se refiere, tenemos pendiente esta, ¿no? Que la vamos a llevar a cabo el 27, ¿no? 27 de junio. Será el último examen parcial que vamos a hacer en modalidad presencial. El tema de torsión lo vamos a poner como un examen para desarrollar en casa. Va a contar como una prueba parcial, es decir, que en el promedio de sus parciales eso va a estar incluido. Así que ahí aproveche para que su calificación suba. Bien, vamos entonces a entrar al tema de torsión desde hoy, 17 de junio, hasta el último día de clase, que es el 18. No sin antes abrir el compás si tienen alguna consulta, duda que hacer. Dime, Luis. En la clase pasada, en la gráfica está la zona elástica y estática de la capacidad insuficiente. Correcto. Hubo un problema donde el punto Sí. que quedaba justamente casi sobre la línea de la zona elástica y la cerca de entre la zona elástica y la zona de capacidad insuficiente. Y usted dijo que estaba bien. Sí. Pero cuando está cerca de la zona de capacidad insuficiente, ahí casi que al límite. Y está bien, porque después que estemos dentro de la zona de capacidad, en este caso este punto estaría excedido, ¿no? Este que está aquí está, y yo no dejo un diseño así porque esto es peligroso, no cumple, ¿no? Realmente no cumple, ¿no? Porque recuerde que a diferencia de otros comportamientos en la flexocompresión, no tenemos una resistencia puntual, sino que tenemos una línea de resistencia. Una línea de resistencia. Para propósito de diseño, la inelástica, porque la elástica realmente desperdicia mucho material, mucha capacidad, ¿no? Entonces, diseñar elementos para que tengan un comportamiento linealmente elástico es diseñarlo de manera muy antieconómica. Entonces, siempre utilizamos las fórmulas de diseño que permitan un comportamiento inelástico, es decir, siempre procuramos estar en esta zona. En estas gráficas, nosotros tenemos la capacidad dada por estas líneas, principalmente la de diseño, y los puntos vendrían a ser las combinaciones de carga axial y momento, que resulta del análisis estructural, donde caen en esta gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta combinación de carga, esta resistencia la cumple porque la envolvente de capacidad está por encima de la
demanda. Entonces, pero en este caso tenemos una demanda que excede la capacidad. Ahora, lo ideal es que nuestros puntos de demanda estén lo más próximo posible de esa línea de capacidad. ¿Sí? Si están por debajo de esa línea, el elemento tiene capacidad suficiente para resistirlo. Ahora, no debe darnos temor si la ecuación de interacción da 0.98, 0.99. Verán, bueno, tengo nada más 1% de holgura, ¿verdad? O sea, está ahí. Recuerden que para propósitos de diseño, las cargas de diseño que nosotros utilizamos son cargas, y eso lo vamos a ver bastante en el curso de hormigón al principio. Las cargas de diseño son cargas muy por encima de la carga usual de funcionamiento de las estructuras. ¿Ok? Muy por encima. Entonces, y además, utilizamos factores de amplificación. Entonces, en realidad, cuando entramos en estas gráficas, esas cargas o el resultado de esas cargas ya vienen con factores de amplificación y toman en cuenta incertidumbres. Por eso no debemos tener temor de que nuestro punto de demanda coincida o esté muy cerca. Yo inclusive he diseñado elementos que se exceden un 5% a veces. Un 5%, hasta un 10%. Porque yo sé que las cargas son cargas amplificadas, son cargas de diseño, son cargas que realmente difícilmente la estructura las va a recibir, difícilmente. No imposible, porque se pueden dar casos. Por ejemplo, miren, para poner un ejemplo sencillo. La carga de ocupación con la que se diseña este salón de clases, según el código, es 200 kilos por metro cuadrado. 200 kilos por metro cuadrado significaría tener... vamos a hacer una prueba. Ven Ángel, ven tú también, Luis, acá, ven acá. ¿Cuánto pesan ustedes? ¿Tú cuánto? Tú no pesas mucho, pero tú... Como 122 libras. 122 libras. 77 kilogramos. 77 kilogramos. Tú puedes estar como en 60 kilogramos, 77. Yo peso 65 kilogramos. Venga uno más, Rafael, tú que acabas de llegar. ¿Cuánto tú pesas? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesas? 85. ¿Cuánto? 85. 85, 75, digamos que 60. Digamos que entre ellos, si uno lo suma, casi que hay 200 kilos, ¿verdad? Si ustedes se colocan un metro cuadrado más o menos vendrían siendo como tres mosaicos. Estos son de 30 centímetros. O sea que podemos pensar que un espacio de 3 por 6, casi que hay un metro. Pónganse los tres dentro de ese espacio. Ahí ahora mismo pueden haber 200 kilos en ese metro cuadrado, ¿verdad? Ok. Pero ellos no hacen fallar ese espacio porque realmente las cargas se distribuyen por todos lados. Entonces, la carga de diseño de este salón sería tener esta ocupación de pared a pared. Ok, o sea que si aquí tenemos 3 personas por metro cuadrado y este salón tiene como unos 60 metros cuadrados, 3 por 6, estaríamos hablando que tendríamos que meter como 180 personas aquí adentro, ¿no? ¿Verdad? Para que se produzca la carga de diseño. ¿Ves? Entonces, para que la carga de diseño produzca el punto ese con el que nosotros vamos a diseñar. Entonces, eso es bastante inusual. No que no se pueda. Si aquí decimos que en el Salón 103 va a haber un concierto de Bad Bunny, a lo mejor se meten 500 personas aquí adentro. ¿Quién sabe, no? No es que no pueda ocurrir, pero es muy raro. Entonces, dadas esas holguras que sabemos que existen, y además no solo eso, la carga de diseño es 200 kilos por metro cuadrado, y el código nos exige amplificarlo por un factor de 1.6. O sea que 200 termina siendo 320 la carga realmente última de diseño con la que le damos el refuerzo y todo esto. Entonces, hay bastante holgura ahí, ¿no? Por eso que las cosas difícilmente se caen. ¿Me explico? Porque están diseñados con estándares por encima, y eso está bien, porque pueden haber incertidumbres. Pueden haber incertidumbres en cuanto al uso, en cuanto a la resistencia de los materiales, en cuanto al mantenimiento y a todo eso. Todo eso se toma en cuenta en los códigos. Ya se pueden sentar. Sí, imagínense el salón con 280 o 200 personas. Yo creo que nunca hemos tenido eso, porque este salón tiene capacidad de 40 y pico. O sea que
Por más que y si contamos el mobiliario, bueno, esto le excede un poquito, le añade un poquito más de carga, pero no tanta, ¿no? Así que por eso no te preocupes si tu punto está por aquí. Dice, está bien. Y es bastante eficiente. Yo trataría inclusive de que, si esta es mi combinación, yo trataría de que... Ahora, esta sí está bastante por encima y de manera responsable debiéramos incrementar la capacidad. Vale, clarito. Ok, ¿qué más? Ok, bueno, vamos a entrar en materia. Tema de torsión, vamos a estar tratando este tema en las próximas clases con telos y señales, o sea, con todo. Este es un tema que lo dejamos para el final por su complejidad. Por su complejidad. Y la complejidad que tiene radica en varios aspectos. Y usted dirá, pero ya nosotros vimos torsión en mecánica de cuerpos formables 1, ¿cierto? De hecho, es el segundo tema que se da allá, en ese curso. Primero los elementos axialmente cargados, después los elementos en torsión. Pero si recordamos, los elementos en torsión que allá discutíamos eran elementos de sección transversal circular o tubular circular, ¿no? ¿Ok? En una sección circular o un elemento de sección transversal circular ocurre algo bien importante. Estos elementos tienen un comportamiento en el que el principio de secciones planas permanecen planas se puede aplicar. Aquí podemos considerar que secciones planas permanecen planas. Permanecen planas. Entonces, por ejemplo, la manera en que este elemento se deforma, si yo tengo un punto inicial aquí y aplico este torque en esta dirección, el punto va a quedar en una nueva posición. Vamos a ir de una posición a una posición B. ¿Bien? Y la sección que era originalmente plana se mantiene plana pero rota. Rota como si fuera un disco. ¿Bien? Hace algo así, ¿no? Rota, no cambia de forma. ¿Bien? Yo someto esto a torsión y el elemento rota describiendo un arco de circunferencia y produciendo este tipo de deformación rotacional. Entonces, eso nos permite a nosotros establecer compatibilidad geométrica, primero, ¿no? Compatibilidad geométrica, en donde, si veo, aquí hay un ángulo gamma, que produce un triángulo azul aquí, ¿no? En donde este arco de circunferencia, podemos llamarle AB, ese arco de circunferencia, en este triángulo, ¿sí? Recordemos la teoría de deformaciones pequeñas, este es un ángulo pequeño, entonces, este arco de circunferencia sería gamma por L, pero también en el otro, en el sentido de la sección transversal, si esto tiene un radio R, este arco de circunferencia también es igual a Z por R. Y esto es gracias a que secciones planas permanecen planas. Bien, todas nuestras secciones, no importa dónde yo corto mi elemento, van a rotar un ángulo Z que me permite relacionar este arco de circunferencia en este sector circular con el arco de circunferencia que se produce en este triángulo. También podemos aplicar en esta teoría la ley de Hooke, que para cortante relaciona esfuerzos cortantes
con la deformación en cortante, esta misma deformación gamma que tenemos aquí. Entonces, en cortante los esfuerzos son iguales a el módulo de cortante por la deformación angular en cortante. Y cuando apliquemos equilibrio, que sería nuestra tercera consideración, en el equilibrio, nosotros podemos entonces relacionar los esfuerzos cortantes con el momento de torsión aplicado. Y si recordamos, hay una fórmula que dice que los esfuerzos cortantes van a ser proporcionales al momento de torsión, aquí lo voy a llamar M sub T, van a ser directamente proporcional al radio de la sección transversal e inversamente proporcional a ¿qué? A ver si recuerdan. Inversamente proporcional a ¿qué? Al momento polar de inercia, recuerden. Y también podemos recordar que cuando combinamos todo esto, compatibilidad geométrica, ley de Hooke, el equilibrio, podemos establecer una relación entre la deformación y el torque aplicado. Recuerdan esta fórmula, ¿verdad? Módulo de cortante en momento polar de inercia entre la longitud viene a ser un parámetro conocido por todos nosotros, solemos llamarle rigidez torsional, ¿verdad? Estamos recordando, ¿no? Rigidez torsional. Y eso estaba muy bien y eso nos permitía resolver todos los problemas de torsión por el principio básico de que secciones planas permanecen planas. Y eso nos hacía resolver estos problemas de manera sencilla y de manera muy similar a cómo se resuelven los problemas de elementos axialmente cargados. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en esta parte del curso, la parte final del curso, son los elementos no circulares sometidos a torsión. La torsión que vamos a ver es la torsión en elementos cuya sección transversal ya no es circular, como una sección rectangular. Si esta sección rectangular o este elemento de sección transversal rectangular, nosotros le aplicamos un torque. Vamos a suponer que en este extremo aplicamos un momento de torsión y para que haya equilibrio aplicamos el mismo torque en el sentido opuesto y le aplicamos esta torsión a este elemento. ¿Qué va a ocurrir? Noten la posición deformada del elemento. ¿Qué podemos observar allí? Podemos observar varias cosas. ¿Qué notan ustedes? La diferencia entre este elemento de sección transversal rectangular y uno de sección transversal circular que ya conocemos. ¿Qué podemos observar? Fíjense que inicialmente el elemento, antes de aplicarle el torque, tenía una sección transversal rectangular. Esta es su sección transversal. Y aquí vemos todas las líneas longitudinales completamente rectas. Completamente rectas. Entonces, observe la sección transversal del elemento ahora. ¿Qué ocurre con ese rectángulo que había inicialmente? Cambia de forma. Bien, cambia de forma. Entonces eso introduce una complejidad geométrica
tremenda. Porque ya la sección que originalmente era plana deja de ser plana. Y esa deformación de la sección transversal, que acá no ocurre porque acá la sección transversal sigue siendo un círculo solo que rotado. La deformación o el cambio de forma de la sección transversal, se conoce como distorsión. Se conoce como distorsión. Bien. La distorsión no ocurre en los elementos de sección transversal circular. Los elementos de sección transversal circular no sufren distorsión. Todas las demás formas geométricas tienen el problema de distorsión. Lo segundo, la segunda diferencia. Observen que aquí los elementos longitudinales o todas estas líneas longitudinales rotan formando una hélice. ¿Sí? Pero son rectas, son completamente rectas. Acá, si ustedes observan, la trayectoria de deformación de los ejes longitudinales, observen cómo es. Es completamente curva. ¿Lo notan, verdad? ¿Notan? Cada una de esas líneas que originalmente era recta, va a tener deformaciones curvilíneas, a diferencia de acá, que todas son rectas. Observen aquí, todos estos segmentos que originalmente eran rectos, siguen siendo rectos, solo que rotados. Ese fenómeno, que realmente es una deformación axial desigual, se conoce como alabeo. En inglés lo van a ver en la literatura como warping. Warping. Para los que les gusta leer en inglés. O cuando busquen textos sobre esto, ese fenómeno se conoce como warping. Alabeo en español. Y es una deformación axial que no ocurre en los elementos de sección transversal circular. Los elementos de sección transversal circular son sencillos de analizar porque no tienen distorsión, no tienen alabeo. Ahora vamos a ver las dos cosas. Es decir, que eso va a cambiar las reglas del juego. Ya lo que tenemos aquí deja de ser válido. Solo es aplicable a secciones transversales circulares o tubulares cuando la estamos estudiando. Fíjense el fenómeno de alabeo lo que produce, una desigual deformación axial en el elemento. Y lo que va a ocurrir, lo podemos ver aquí ilustrado, lo que va a ocurrir es que ya la trayectoria de esfuerzo va a tener dos componentes. Las trayectorias de esfuerzos cortantes va a tener una componente tangencial y una componente normal. Como esos problemas de dinámica que usted veía, ¿no? De movimiento circular que tenía una componente tangencial, una componente normal. Aquí ocurre lo mismo, los esfuerzos cortantes ahora van a tener una componente tangencial, una componente normal. A diferencia de acá, donde los esfuerzos cortantes todos eran radiales y eran perpendiculares a el radio de la sección transversal. Acá yo voy a tener una componente normal y una componente tangencial. Producto de la distorsión, producto del alabeo. Aquí lo podemos ver ilustrado en una forma comparativa. Tenemos nuestro elemento de sección transversal circular y un elemento de sección transversal cuadrada o rectangular. Observe las líneas longitudinales rectas en los dos elementos antes de aplicarle torsión. Aquí estamos utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Si yo aplico un torque aquí, la doble flecha significa la dirección del pulgar, de la mano derecha. Ustedes saben eso, ¿no? Eso quiere decir que estamos aplicando un momento de torsión en este sentido, en un extremo, y de este sentido en el otro. Lo mismo acá. Estamos aplicando un momento de torsión en este sentido aquí
y en el sentido contrario aquí, ¿no? Entonces note, los ejes longitudinales en la sección transversal circular siguen siendo rectos, pero ahora están rotados un ángulo de cortante gamma. Forman ese ángulo con el eje longitudinal, que es el ángulo de cortante que utilizamos para relacionar esfuerzos en la ley de Hooke para secciones transversales circulares. Acá noten que los ejes longitudinales que originalmente eran rectos, ahora son curvilíneos. La sección transversal cuadrada ahora cambia de forma producto de la distorsión. ¿Por qué estudiamos o por qué nos complicamos la vida con los elementos no circulares en torsión? Por una razón muy simple. La forma más sencilla de transmitir torsión es con un elemento de sección transversal circular o tubular. De eso no hay duda. Es la sección más eficiente para resistir torsión. Sin embargo, nosotros en nuestras estructuras comúnmente vamos a tener elementos sometidos a torsión. Por ejemplo, imagínense el caso de que a usted lo contratan para hacer un diseño sencillo, una parada de bus. Vamos a suponer que lo buscan para diseñar una parada de buses y el arquitecto quiere colocar aquí una losa de concreto apoyada sobre esa viga y a su vez esto esté apoyado sobre columnas, ¿no? Esto va para allá, aquí tendríamos una columna así. ¿Sí? Y queremos que la gente se coloque acá abajo, ¿no? Bien. Desde luego del otro lado vamos a tener una columna formando aquí un marco, ¿se ve? Entonces esta losa va a tener carga, por supuesto. ¿Y cómo es la trayectoria de estas cargas? ¿Qué van a provocar esas cargas sobre nuestra estructura? ¿Cómo se van a transmitir a este marco que está acá? Lo va a hacer primero, todas estas cargas van a distribuirse aquí. Si yo hago un corte en este punto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, si yo veo mi losa así, ahora de perfil, aquí tengo mi sección, aquí tengo la carga aplicada, me siguen, ¿verdad? Estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre de esta porción de la losa, ¿no? Entonces, toda esta carga aquí va a producir, ¿qué cosa? Una fuerza cortante, ¿cierto? Y va a producir un momento, ¿verdad? ¿Se ve? Entonces, cuando hago el diagrama de cuerpo libre del marco, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre del marco? Vamos a colocarlo por aquí. Siguiendo la trayectoria, aquí tendría el marco, aquí están mis columnas. Esta sería la columna de la izquierda y la otra sería la de la derecha. ¿Y este efecto qué produciría? Esta carga es longitudinal, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a tener, ¿qué cosa? Una carga longitudinal aplicada, que viene siendo esta misma, ¿no? ¿Y este momento qué va a producir? Va a producir una torsión distribuida. ¿Sí o no? Va a aplicar un torque. Lo mismo, solamente que esta carga es longitudinal y este momento también es longitudinal. Acción y reacción. Al final de cuentas, esta viga termina estando sometida a una torsión distribuida. ¿Se ve? Y esta es una estructura súper sencilla. Y lo vemos aquí también. Fíjense que aquí hay un alero. ¿Lo ve? El alero, como si tuviera esto, ¿no? ¿Verdad? Es el mismo efecto. Y ese alero está apoyado sobre esta viga, que a su vez está apoyada sobre esta columna. Eso es como lo que tenemos aquí. Simplificado, por supuesto, acá, ¿no? Y ese alero le está produciendo a esta viga, quiéralo usted o no,
una torsión. ¿Ok? Una torsión. Cuando esto trata de aplicarle carga a nuestro elemento de apoyo, esa viga trata de rotar, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo una torsión distribuida. Por supuesto, la manera más eficiente de resistir esta torsión hubiera sido, vamos a colocar aquí una viga que sea de sección transversal circular. Pero imagínense cómo se vería esa viga de sección transversal circular ahí. ¿Y quién va a venir a formaletearla para que quede bien? Porque al ingeniero se le ocurrió hacerla circular porque la teoría que domina es la de sección transversal circular, que es la sencilla. Pero por más argumento que él quiera utilizar de que es la sección más eficiente, más económica, más de todo, no va a terminar construyéndose así porque imagínense después cómo hacemos con esa ventana, cómo hacemos con todo lo demás. Prácticamente es complicado formaletear vigas circulares. Es complicado formaletear vigas circulares. Es sencillo formaletear columnas circulares. Ok, por eso te ven muchas columnas circulares. Columnas, ok, te puede hacer su formaleta circular y eso hay hasta elementos prefabricados para hacer esa formaleta. Pero trate de hacerlo en una viga. Imagínenselo, ¿no? Y al momento del vaciado yo tengo que dejar una parte abierta para poder meter el concreto. En una viga de sección transversal rectangular eso es muy sencillo. Yo dejo la parte de arriba libre, sin formaleta, y por ahí vacío el concreto, ¿no? Trate de hacerlo. Siempre hay que pensar, mire, el mejor diseñador estructural es el que piensa como constructor. Por eso cada vez que aquí analizamos algo, yo lo pongo a imaginarse el elemento, imaginarse el sistema, cómo está construido, qué tamaño tiene. Eso realmente se puede construir. Lo que estoy pensando se puede llevar a cabo. Entonces, el mejor diseñador estructural siempre piensa como constructor. Y el mejor constructor siempre piensa como el diseñador estructural. ¿Qué quiso plasmar aquí el diseñador? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué problemas puede haber? ¿Bien? Entonces, todos salen egresados de aquí, porque de aquí va a haber diseñadores, va a haber constructores, va a haber gente que se dedica al control de calidad, va a haber inspectores, va a haber gente que va a estar en las oficinas de aprobación de planos. Bueno, va a haber de todo de este salón. ¿Quién va a estar en cada lado? Nadie lo sabe, pero debe estar preparado para cualquier rol que le toque. ¿Ok? A mí a veces me toca hacer el rol de inspector de un proyecto, voy como inspector, ahí me pongo mi sombrero de inspector y vamos a ver que todo cumpla con las normas, con los planos, con el diseño. A veces me toca el rol de diseñador, bueno, vamos a diseñar, vamos a hacer cálculos, vamos a hacer cosas, vamos a estar divertidos ese día. Cuando tiene que construir también, tiene que siempre enfocarse a cómo funciona el sistema estructural de la mejor manera. Entonces, en la ingeniería estructural, en la ingeniería civil, vamos a tener muchísimas veces que diseñar, construir elementos de sección transversal no circular sometidos a torsión. Es la manera más ineficiente de resistir un fenómeno. Si usted puede evitar la torsión, evítela. Pero hay situaciones como esta, como esa y como muchas otras donde eso no es posible. ¿Okay? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, como esto parece muchísimo, de ahí la necesidad de afrontar el tema y aprender cómo analizamos y diseñamos estos elementos que ahora van a sufrir distorsión y ya la veo. Entremos en materia entonces, con esta pequeña introducción. Yo, en este módulo que usted lo va a ver como 14A, hay 14B, 14C, 14C, pero esos son como complementarios, el principal es el 14A. Le he hecho un desarrollo de la teoría de torsión paso a paso, de manera como no está explicada en casi ningún libro. Ok.
Esto no está en los libros de mecánica de cuerpo deformable que tenemos allí a disposición. Estos ya son temas avanzados. Por eso lo dejamos para el final también. Entonces le he hecho un desarrollo paso a paso de la teoría de torsión, casi como si fuera una mini tesis de maestría, ¿no? Me senté allí, me tomó como un mes hacer esto, sin que nadie me molestara, ¿no? En la época que tenía tiempo de hacer cosas. En esa época yo no estaba ni casado. Después que usted se casa y tiene hijos, no hay manera de trabajar como cuando uno está soltero y sin compromiso. Hay otras cosas en las cuales distribuir el tiempo y eso es normal. Así que usted aproveche mientras puede hacer muchas cosas, porque ya después va a tener que repartir su tiempo entre distintos roles, ¿no? Y eso está bien, la ley evolutiva de la vida. Entonces ahí me senté a trabajar en esto, en este documento. Lo hice en su momento a mano porque me sentía más cómodo haciéndolo a mano. Nunca me he puesto a pasar esto en limpio, pero creo que está bastante entendible, ¿no? Veamos, ¿qué tenemos aquí? Además de que me siento orgulloso de lo que hice aquí. Porque la teoría es compleja. Aquí traté de colocarlo de la manera mejor explicada posible. ¿Ok? Mejor explicada posible. Empecemos viendo el problema de secciones prismáticas. Vamos a ver secciones prismáticas, es decir, que el elemento no va a cambiar de forma a lo largo de su longitud, pero no circulares. Como les decía, el elemento, y yo voy a ir sobre el texto y voy a ir expandiendo sobre el texto, pero lo vamos a revisar juntos, lo vamos a revisar todo y vamos a ir ampliando cuando sea necesario. Fíjense lo que dice, el elemento más utilizado para resistir torsión es la barra circular, sólida o hueca. Ese es el elemento más utilizado porque es el más eficiente. Es eficiente. Ya sea que usted tenga una sección transversal hueca, perdón, circular sólida, o que sea tubular, ¿no? Tubular significa que usted tiene dos círculos, ¿no? Dos círculos. De hecho, entre sólida o hueca, ¿cuál cree que es mejor? ¿La sólida o la hueca? Sometidas al mismo torque, ¿eh? Aquí esto está sometido al mismo momento de torsión. Voy a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Cuál le parece que debe ser la sección más eficiente? ¿La sólida o la hueca? ¿Por qué? Ok, bien. No tanto porque gasta menos material, sino porque estoy colocando material donde los esfuerzos son mayores. ¿Okay? Recuerde que los esfuerzos son proporcionales al radio y en el centro el radio pues es cero en ese punto. El punto central está libre de esfuerzo. Pero si yo tengo material ahí no es tan eficiente. Esta sección es más eficiente. Entonces, la sección transversal circular hueca es la ideal para resistir torsión. Pero si como ingeniero civil formaletear esto es difícil, imagínense hacerlo así. ¿Ok? Y usted podrá decir, no, pero ponemos un tubo de acero y ahí, pero imagínense un tubo de acero ahí, qué lindo, ¿no? Que no es estético, son, ¿verdad? Entonces, columnas de concreto y ese elemento de acero, ¿y cómo lo conecto? ¿Y cómo le pongo la losa encima? Y se dice, no, pero en el papel sí, en papel sí, pero dale pues, construyelo. Bien, entonces tenemos que lidiar con esa situación. Los esfuerzos cortantes en la sección transversal son tangenciales y su magnitud está dada por esta fórmula que les planteaba hace un instante, ¿verdad? Los esfuerzos cortantes son proporcionales al torque aplicado y son proporcionales al radio.
Entonces van a ir incrementándose de manera lineal desde el centro hasta el extremo, ¿verdad? De esta manera se incrementan los esfuerzos cortantes en función del radio. Por supuesto, esos esfuerzos cortantes siempre van a ser tangenciales. Tangenciales significan que son perpendiculares al radio y van a avanzar desde el centro, este sería el centro de la sección, el punto central, y van a ser máximos en el extremo. Por supuesto, el momento polar de inercia de una sección transversal, usted lo recuerda, ¿no? Tierra a la cuarta sobre 2. ¿Sí? Y si es hueca, bueno, va a tener la diferencia entre el radio exterior y el radio interior. Allí. Entonces de la ecuación 1A, ahí me puse hasta ponerle numeración a las ecuaciones, a las figuras, a todo. O sea, una cosa que parece tesis, ¿no? Solo que está escrito a mano, dibujado a mano, pero usted me presenta esto como estudiante, yo lo gradúo, le doy su título. O sea, vaya, con aplausos y laureles. Donde, definición de las variables, donde el momento m sub t es un torque aplicado, r es el radio al cual el esfuerzo cortante es medido, el momento polar de inercia j y el radio total de la sección. Claro. Eso sería r mayúscula, ¿no? El radio total. Donde se presentarían los esfuerzos cortantes máximos. Hasta ahí, pues nada del otro mundo. Estamos recordando, también recordamos que el ángulo de rotación, lo que gira en la sección transversal, lo podemos calcular. Esto viene de la misma ley de Hooke que estábamos hablando en torsión. La rigidez torsional por el ángulo de rotación. La medida de deformación en estos elementos es una rotación angular. Entonces este ángulo de rotación es directamente proporcional al torque, es inversamente proporcional a la rigidez torsional, directamente proporcional a la longitud. ¿Sí? Ok, entonces a mayor torque, mayor ángulo de rotación, y a mayor rigidez, menos ángulo de rotación, eso es evidente, ¿no? La longitud de elementos es L módulo de cortante. Usted sabe que el módulo de cortante y el módulo de elasticidad están relacionados con la relación de Poisson, recuerden eso, ¿no? Ok. En estas secciones, en estas fórmulas se asume lo que mencionaba, que secciones planas permanecen planas, no hay distorsiones en la sección transversal y tampoco a la veo. Vamos a agregarla aquí. Tampoco a la veo. Es decir, no se producen deformaciones axiales en el elemento. Ok, esto es la primera parte, una página de repaso. Una página de repaso. ¿Qué pasa cuando tenemos miembros no circulares? Fíjense lo que señalo ahí. En el caso de miembros no circulares, prismáticos, estas asunciones dejan de ser verdaderas. Si dejan de ser verdaderas es porque se convierten en mentiras. Okay. Ya no son válidas. Utilizarlas allá sería entonces eso sí sería un verdadero error. ¿Sí? Porque estoy extendiendo una teoría que ya no es aplicable. En este caso, los esfuerzos cortantes no son tangentes a los bordes de la sección transversal, como acá. Ya los esfuerzos cortantes no son tangentes al borde de la sección transversal y van a tener componentes, van a tener una componente tangencial y una componente normal. Aquí lo vemos, fíjense. Observe traté de hacérselo así un poco en 3 dimensiones. Observe la dirección del esfuerzo. En términos de dirección, el esfuerzo cortante no es paralelo a la periferia, no es paralelo al borde. Entonces va a tener una componente tangencial y una componente normal.
Por supuesto, cuando vamos al extremo, la cara exterior debe estar libre de esfuerzo. Esta es la figura 1. El esfuerzo cortante tau y sus componentes tangencial y normal, aquí aparecen ilustradas para un torque aplicado. Observen que aquí el torque está aplicado en este sentido. Estamos viendo el elemento, importante cómo se está visualizando. Aquí el elemento lo estamos viendo en este sentido. ¿Bien? Y la sección transversal, fíjense que tiene cualquier forma. Ahí les puse una forma de lo que sea. No circular, por supuesto. Debido a que la superficie libre de la barra no está sometida a esfuerzo, la cara exterior no está sometida a esfuerzo, la componente normal en este punto no existe. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes deben ser tangentes a la periferia en la sección transversal. Solamente van a ser tangentes en el borde. En el borde, donde los esfuerzos, la componente normal va a ser igual a 0. Vamos a hacer énfasis en esto. En cualquier otro punto interno, nosotros vamos a tener esta condición. Una componente normal y una componente tangencial. Yo voy a tener dos páginas abiertas porque el mismo documento, aquí y acá, para poder moverme entre figuras y textos. Aquí se menciona la figura 2. Déjenme ubicar acá la figura número 2. Ajá. Para poder... Esta es la 1. Aquí. Esto es importantísimo. Aquí hay dos tipos de secciones. La circular y una no circular, en este caso rectangular. Ambas están sometidas a un torque. Entonces, si aquí aplicamos un momento de torsión, vamos a poner aquí un torque y otro torque acá. Momento de torsión. Está como tembloroso. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Las secciones, aquí en el elemento de sección transversal circular, van a rotar. Bien, van a rotar. Y si yo tomo un punto, que sería un cubo, ese cubo va a estar sometido a esfuerzos cortantes, producto del torque, ¿no? A esfuerzos cortantes. Y en una sección circular, estos elementos simplemente van a rotar y se van a producir estos esfuerzos cortantes y voy a tener una componente también de deformación longitudinal en cortante, que a diferencia de en el elemento de sección transversal rectangular, además de tener esta deformación en cortante, voy a tener un desplazamiento vertical que no ocurre acá. Ese desplazamiento vertical o esa deformación vertical es la que se conoce como alabeo. Noten la diferencia. Acá el elemento solamente se deforma en cortante, rotando en la sección transversal. Aquí se deforma en cortante, pero también se producen deformaciones axiales, cosa que no ocurre acá. Aquí hay un desplazamiento vertical que es el alabeo. Entonces, si nos basamos en esta figura, de la figura 2 muestra una barra circular, la de la izquierda, y una barra cuadrada, la de la derecha, sometidas a torsión. En ambos casos, líneas longitudinales, esas son las líneas en el sentido del largo del elemento, que originalmente eran rectas y paralelas a la línea central, al eje longitudinal del elemento, se transforman en espirales rotadas a un ángulo gamma, que es el ángulo de cortante en el sentido longitudinal, como resultado de la torsión aplicada. En el elemento circular, la barra circular tiene estos lados. Recuerde que ahí estamos hablando de un elemento infinitesimal.
Esto es un elemento infinitesimal. Infinitesimal. Infinitesimal significa que se aproxima a un punto. Un punto con dimensiones. Aquí las dimensiones son dr, r por dz y dl. Vamos a ver eso aquí qué significa. Yo voy a hacer un zoom de ese punto y ese punto realmente, voy a hacerlo acá bien grande, tendría este tamaño. ¿Sí? Lo he extraído aquí y lo he pasado por acá. En el sentido del radio yo voy a tener esta dimensión que sería un diferencial del radio, en este mismo sentido, ¿no? Y este es el radio, aquí yo voy a tener un diferencial del radio. Este arco que está aquí, en función de este dz, este arco, ¿a qué va a ser igual? Ese arco va a ser, si hasta aquí tengo una distancia r, ¿verdad? Que sería el radio, este arco de aquí sería igual a ¿qué? En función de r y de z. Sería dz por r, ¿cierto? O r por dz. Entonces, esta dimensión es r por dz. Y en el sentido longitudinal, nosotros aquí vamos a tener hasta allá abajo una longitud L. En el sentido longitudinal, aquí tendríamos entonces un diferencial de longitud. ¿Clarito? Entonces, el tamaño de este elemento, de este punto, tiene dimensiones dr, r por dz y dl. A diferencia de la sección transversal cuadrada, si ahora hacemos un zoom de este elemento cuadrado, vamos a hacerlo en grande aquí al lado, este cubo tiene las siguientes dimensiones. Si yo tengo ejes aquí X y Y, que serían mis ejes cartesianos, en este sentido tendría mi dimensión dx. En el otro sentido tendría la dimensión dy. Y en el sentido longitudinal nuevamente tendría una dimensión dl aquí. Voy a colocarlo con este bolígrafo. Aquí tendríamos una dimensión de x. En el mismo sentido del eje x. Hacia atrás tendríamos una dimensión de y. Y en el sentido longitudinal tendríamos una dimensión de L. La diferencia entre ambos es que aquí en una porción tengo una superficie curva. Acá todos los lados son rectos. Y aquí la superficie curva produce un arco cuya longitud es r por dz. Sigamos revisando. En la barra circular, el elemento de lados dr, r por dz y dl, que formaba ángulos rectos en su estado previo al torque, antes de la deformación, se deforma a ángulos 90 grados menos gamma, porque todas estas caras originalmente formaban 90 grados. Ahora cambia la dimensión angular, producto de la deformación, y el ángulo interno ahora sería la diferencia entre 90 grados que tenía originalmente y la deformación angular que es gamma. Pero en las secciones circulares, secciones planas permanecen planas. Este ángulo de torsión gamma está asociado con los esfuerzos cortantes generados por la torsión. Recuerden la ley de Hooke. La relación entre esfuerzos cortantes y rotación angular gamma la conocemos en la ley de Hooke, ¿verdad? Aquí relacionamos el ángulo de torsión con los esfuerzos cortantes. Ahora bien, en el caso de la barra cuadrada,
de dimensiones de X, de Y, de L, el elemento infinitesimal, perdón, va a estar libre de esfuerzos en la cara libre, porque en la cara exterior no hay esfuerzos desarrollados. Y al no tener esfuerzos en el sentido normal, se produce una deformación vertical, una rotación vertical en la sección transversal que se conoce como warping. Ese desplazamiento vertical que aquí lo vemos. El elemento rota verticalmente también. Que hace que se produzcan deformaciones axiales, que no ocurren en la sección transversal circular. Entonces la figura 2, ahí lo podemos apreciar, solo en una sección transversal circular es posible que secciones planas permanezcan planas, solamente en la sección transversal circular. Y solo ese hecho hace que el análisis sea muy sencillo. En las demás secciones se produce el desplazamiento vertical de la sección transversal, lo que conocemos como alabeo. Y ese desplazamiento vertical aquí lo ilustro de esa forma. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Le dije que el tema era un poquito complejo, porque ahora vamos a tener esta componente de deformación axial y este cambio en la sección transversal producto de la distorsión. Vamos a ver el desarrollo de la primera teoría que se elaboró para estudiar estos fenómenos, que se la debemos a un señor que se llamaba, un francés que se llamaba Barré de Saint-Venant. ¿Okay? La teoría de Saint-Venant. Saint-Venant desarrolló la teoría de torsión en barras no circulares. ¿En qué año fue publicado? Publicada en el año 1855. Eso nada más el contexto histórico para que usted vea eso de dónde viene. ¿Sí? No fue antes de ayer, ni nada, fue hace más de 100 años, ¿verdad? ¿Qué hizo Saint-Venant? Bueno, vamos a ver. De acuerdo con la figura 3, vamos a movernos a la figura 3. Ups. Ajá. Aquí está. Note siempre cada vez que estudia esto, cómo está orientada la figura. Esta figura está orientada con los ejes transversales X y Y, y lo que estamos viendo es la sección transversal, como si miráramos nuestro elemento así, ¿no? ¿Ok? Como si lo miráramos aquí, y ahí tuviéramos nuestros ejes X y Y, y estaríamos aplicándole un torque aquí, ¿no? ¿Ok? Se ve, ¿no? Entonces estamos viendo el elemento en el sentido de su sección transversal, y la longitud del elemento iría hacia afuera, ¿no? Déjame ver si lo puedo dibujar acá un poquito mejor. Ajá, aquí. Si dibujo la barra en el sentido de 3 dimensiones, la barra iría hacia allá atrás, ¿no? Tendría, digamos que esta forma. Es más, la vamos a considerar fija acá en un extremo. Este es el sentido longitudinal. Voy a llamarle L simplemente. A lo largo de este elemento de aquí a acá. Para que se aprecie en toda su extensión. Y así como está, lo estamos sometiendo a un torque en este sentido. ¿Bien? Y hay un momento de torsión aquí así. Entonces, el punto A es un punto que hemos ubicado en la sección transversal antes de aplicarle el torque. Cuando aplicamos el momento de torsión, el punto A se desplaza a una posición B. Y quedamos hasta aquí por el día de hoy. No, todavía nos falta un poquito más para cubrir. Bienvenido, no importa que lleguen tarde. Lo importante es que ven.
Entonces, observemos aquí. Vienen nuestras primeras relaciones geométricas. Estas son relaciones de geometría y son desplazamientos. Esto es geometría. Ya secciones planas no permanecen planas, pero yo puedo establecer relaciones geométricas. Entonces, fíjense, por ejemplo, si este punto A tiene coordenadas X y Y, esta distancia tendría una coordenada Y. Bien. Y este desplazamiento U va a ser igual en este triángulo, observen, perdón, en este triángulo que aquí se forma. Este ángulo aparece acá también, porque la sección transversal rota lo mismo. Entonces, en este triángulo gris que he colocado aquí, que tiene un cateto Y otro cateto U, y este ángulo es igual, este ángulo Z1Z, después les voy a explicar por qué se llama así Z1Z. Este segmento aquí va a ser igual a Y por este ángulo, ¿sí o no? ¿Verdad? En este triángulo, ¿lo ven? En este triángulo, este segmento, o este cateto va a ser esta dimensión, o la tangente de este ángulo sería Y por el ángulo Z1Z. Y si voy acá y tengo una coordenada X aquí, se va a producir otro triángulo acá, en donde esta rotación vertical, en este otro triángulo ahora, debería ponerle otro color, color verde. Aquí voy a tener otro triángulo con esta dimensión X y este cateto que es V. Y este ángulo también vuelve a aparecer aquí. Este desplazamiento sería X por el ángulo. Negativo porque he considerado positivo hacia arriba. Entonces este desplazamiento es hacia abajo. Entonces, fíjense, producto del torque, el punto A se desplaza horizontalmente, pero también verticalmente. ¿Sí? Y las relaciones son geométricas. U sería el desplazamiento en el sentido X, V sería el desplazamiento en el sentido Y. Entonces aquí estamos relacionando desplazamientos con rotaciones. También voy a tener, le llamé W porque es el warping, ¿no? El warping, que sería la deformación longitudinal, va a ser función de X y Y, va a ser función de esas coordenadas. Es decir, que cada punto, no importa dónde esté en la sección transversal, va a tener una función de desplazamiento longitudinal. Bien. Entonces esto es geometría, esto es los dos triángulos que se forman aquí. El triángulo gris y el triángulo verde. X y Y son las coordenadas del punto en cuestión. Vamos a colocarlo aquí. X y Y son coordenadas. Entonces, si yo tengo las coordenadas de cualquier punto dentro de la sección transversal y conozco el ángulo de rotación, tengo el desplazamiento en X y Y de dicho punto. Saint-Venant asume que la sección transversal rota a través de un centro de torsión, un ángulo Z1 por Z. Z quiere decir, o a esa Z se refiere al sentido longitudinal. ¿Okay? Entonces ese ángulo va a ir incrementándose en función de esa variable Z. ¿Sí? Cuando Z es igual a L, yo tengo la máxima rotación de la sección transversal, porque aquí la sección está fija. Entonces, cada sección transversal va a ir rotando en función de esa coordenada Z. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedes repetir lo de la Z? No. Sí. Aquí estamos viendo
las coordenadas tridimensionales de esta manera. Tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje longitudinal Z. ¿Ok? Aquí a nivel de la sección transversal tengo mis ejes X y Y que van a describir las coordenadas de cada punto dentro de la sección transversal. ¿Bien? Y la coordenada Z va a definir cualquier punto a lo largo de la longitud del elemento. ¿Bien? Entonces, la sección transversal va a ir rotando a medida que nos vamos alejando del origen donde está fijo, de manera proporcional con esa longitud. Y el máximo valor lo tendría cuando Z es igual a L. Ahí ocurriría la rotación angular máxima. ¿Vale? Por eso es que el ángulo de rotación es función de esa longitud. Cuando Z es 0, que yo estaría acá en el origen y el punto está fijo, no hay rotación, ¿se ve? Ahí la rotación, si yo reemplazo Z, 0, cualquier desplazamiento allí es nulo porque estoy en el origen y ese origen es fijo. La barra está fija ya. Y la máxima sería cuando Z tiene el valor de L. ¿Clarito? Bien, ahí están las definiciones de variables. Dime. Yo le agregaron otra fuerza de rotación Otro torque. Z sería por ejemplo con la L total o Si tienes otro en otra posición, tú dices, te aplico un torque por acá. Yo te voy a decir, no lo apliques todavía. Vamos a definir primero lo que pasa con un torque, ¿ok? La definición de los desplazamientos que van ocurriendo. Porque a diferencia de la sección transversal circular, aquí los desplazamientos son distintos y van a depender de sus coordenadas. ¿Ok? O sea, por ahora vamos a aplicar uno solo. Después desarrollamos la teoría un poco más. Dime. Buena pregunta. Si observas que el punto A, originalmente, antes que yo aplique el torque, lo marco aquí. Aplico el torque y él se va a desplazar aquí, a esta cantidad. ¿Bien? Entonces, este triángulo que aquí se forma, que sería el desplazamiento de AB, tiene dos componentes. Una en X, que le he llamado U, y una en Y, que le he llamado V. Observa que en el sentido del torque, esa V es contraria al sentido positivo. Entonces sería positivo. Entonces, aquí estamos definiendo también los sentidos. Fíjate los ejes, fíjate las coordenadas y fíjate la dirección del torque. Vale. Clarito. Muy bien. En la definición de variables, en esta segunda ecuación, la ecuación número 2, son estas tres. U, V y W son los desplazamientos. Los desplazamientos en la dirección X, el desplazamiento U, en la dirección Y, el V, y el warping, que es el sentido longitudinal Z. Z1 sería el ángulo de torsión de la barra por unidad de longitud. Es decir, que el valor de Z1 es radianes sobre longitud. Bien importante esto. Vamos a colocarlo aquí. Esto sería unidades radianes sobre longitud. X, Y y Z van a ser coordenadas. X, Y y Z. Aquí vamos a agregarle la Z también. Son coordenadas de cualquier punto dentro del elemento. Como les decía, la teoría asume que la barra tiene una base fija en Z igual a 0 aquí. Z igual a 0, la base es fija. Bien, vamos a considerar que allí todos los desplazamientos son nulos, ¿no? Cuando yo reemplazo Z a 0 ahí, todos los desplazamientos en ese punto son iguales a 0. Y se establece que una sección transversal a una coordenada Z rota en el sentido del reloj. Por eso estamos considerando
el sentido del reloj como rotación positiva. Esta sería la convención de signos para el torque y para las rotaciones, ¿ok? Positiva, un torque en el sentido del reloj, negativo en el sentido contrario, ¿bien? ¿Ok? Entonces observen que el ángulo de rotación ya no es un solo valor, sino que el valor también va acompañado de una coordenada, de Z. Porque cada sección transversal va a tener una rotación diferente. Si yo tomo una sección aquí, tengo una rotación distinta, acá voy a tener otra, acá voy a tener otra, hasta que llegamos a este punto. Cada punto va a rotar en proporción de la coordenada Z, ¿bien? En función de la coordenada Z. Mientras más nos alejamos del apoyo fijo, mayor rotación va a haber, ¿ok? Mayor rotación va a haber. Entonces el ángulo máximo que puede haber sería Z1 por L, porque sería la longitud del elemento. Entonces, para ampliar lo que me preguntabas, según este sentido de rotación positiva, los desplazamientos el U va a ser positivo y el V va a ser negativo porque el U va en el sentido positivo de las X y el V va en el sentido negativo de las Y. ¿Okay? La expresión del warping establece que la sección se alabea con un desplazamiento W en la dirección Z, siguiendo una función f de X y Y, la cual es, ¿qué dice ahí? La cual es desconocida por el momento. Todavía no nos hemos metido ahí y solamente hemos definido funciones para los desplazamientos en la sección transversal, U y V. La función de alabeo todavía no, lo único que la vamos a dejar expresada como una función de X y Y, todavía sin definir. Y lo que hemos visto hasta el momento son relaciones geométricas. Esta ecuación 2 son relaciones puramente geométricas. ¿Qué relacionan? Observen. Rotación con coordenadas. Rotación Z1, coordenadas X, Y y Z, para definir entonces desplazamientos en el sentido del eje X, de la sección transversal y del eje Y de la sección transversal. Entonces estamos relacionando coordenadas con rotaciones para describir desplazamientos. Estas son puras variables geométricas. Es lo único que hemos hecho, es la única matemática que hemos visto hasta el momento, que es geométrica. ¿Bien? Que es geométrica. Para que se aprecie un poco mejor, vamos a hacerlo aquí al lado. Voy a hacer un zoom de esos dos triángulos que hay allí. Tenía el punto A, ¿sí?, a una coordenada Y. Este lado es Y. Y aquí tengo la componente de desplazamiento U. Y este ángulo es Z1 por Z. Entonces de ese triángulo nosotros sabemos que U debe ser igual a ¿qué cosa? Z1Z por Y, ¿cierto? ¿Lo ve? Y si para ese punto A yo defino su coordenada X ahora, para el mismo punto A, definimos nuestra coordenada Y, el punto ahora va a rotar la misma cantidad, perdón, Z1Z, y aquí voy a tener un desplazamiento V, en donde ese desplazamiento V va a ser entonces, como va hacia abajo, va a ser el negativo de Z1Z por la coordenada Y. Perdón, aquí debo corregir. Esto es X, disculpen. Esta es la coordenada horizontal X y esta sería Z1Z por X. ¿Sí?
O sea, lo saqué aquí aparte para que se aprecie mejor de dónde salen estas dos ecuaciones, ¿no? En este triángulo, que sería este gris de acá, ¿no? Tengo mi coordenada y, mi desplazamiento o mi componente de desplazamiento u, y la rotación z1z. U es igual a y por z1z. ¿No? Y acá, en el triángulo verde, la coordenada horizontal x, mi desplazamiento vertical v, la misma rotación z1z. Entonces v es x por z1z. Negativo porque ahí sí va hacia abajo. Ahora sí, clarito. Nada complicado hasta el momento. Después vamos a utilizar integración por partes y todas esas cosas que ustedes se acuerdan bien. Pero por ahora, geometría plain and simple. Bien, no voy a continuar, además yo lo había calibrado para llegar hasta aquí el día de hoy, dice clase 1, aquí, pare. 17 de junio. Para dejar un espacio si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Tenemos nuestras variables geométricas ya definidas, nuestras ecuaciones de geometría. Vamos a transformar esos desplazamientos en deformaciones unitarias. Porque cuando yo tengo deformaciones unitarias puedo aplicar ley de Hooke. ¿Ok? Y cuando tengo ley de Hooke tengo esfuerzos. Cuando tengo esfuerzo puedo hacer equilibrio. Puedo hacer equilibrio de fuerzas y equilibrio de momento. ¿Vale? Hacia allá es donde vamos. Por ahora tengo desplazamientos. Mediante geometría vamos a transformar los desplazamientos en deformaciones unitarias. Con deformaciones unitarias tengo esfuerzos. Por la ley de Hooke, ¿verdad? Cuando tengo deformaciones unitarias y tengo esfuerzos, ya cuando yo tengo esfuerzos puedo aplicar equilibrio. Porque puedo calcular fuerzas con los esfuerzos y puedo calcular momentos con los esfuerzos. Puedo hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y desarrollar entonces la teoría de torsión de Saint-Venant. Solo que ahora yo tengo dos componentes de desplazamiento. Tres componentes de desplazamiento. U, V y el warping, que no lo hemos definido todavía. ¿Ok? Y eso es lo que lo hace interesante. Y vamos a ver cómo la teoría de Saint-Venant, inclusive, yo la puedo utilizar en secciones transversales circulares y aterrizar a la misma fórmula que utilizábamos el semestre pasado. Es lo más sorprendente de Saint-Venant, que Saint-Venant, inclusive lo que desarrolló, lo podíamos utilizar allá. Por supuesto, no lo empezamos dando en el semestre anterior, porque si yo comienzo a hablar de la teoría de torsión de Saint-Venant en la tercera o cuarta clase de mecánica de cuerpos deformables 1, me quedo sin estudiantes. Hay que dejarlo para el final de la segunda parte del curso, para que ustedes sigan aquí. Entonces, si quieren descubrir cómo pasamos de desplazamientos a deformaciones, a esfuerzo y a torque, los espero la próxima semana. Vamos a continuar a partir de aquí en la próxima clase. Y les vamos a dar unos minutos ahí libres. ¿Por qué? Porque si me meto a ver esto, entonces no me alcanza el tiempo. Y además hoy juega Panamá y hay que tener la mente un poquito más despejada. Clarito. Listo, entonces retomamos desde aquí en la clase del lunes. Tenga fe, apoya la selección, rémele, piense positivo. ¿Ok? Todas esas cosas, fíjense, el universo trabaja en energía. ¿Usted sabe eso, no? Energía. Si usted alinea sus pensamientos con las frecuencias de vibración de las cosas que quiere que ocurran, eso hace, suena un poco a esoterismo, ¿no? Una cosa así, ciencias ocultas. Pero nada de eso, eso es metafísica. Metafísica, la madre de la inteligencia artificial. ¿Ok? Usted sabe que el universo y todas las cosas están compuestas de partículas atómicas y subatómicas. Lo que nosotros le llamamos mecánica de cuerpos deformables, mecánica y elementos sólidos, realmente no son tan sólidos como uno cree.
en realidad no son sólidos. Si pudiéramos ver con un microscopio o con algún dispositivo, podríamos ver las partículas subatómicas que componen esta banca, este vaso, su camiseta y todos los órganos de su cuerpo. Y usted vaya a encontrar a nivel subatómico que hay partículas, ¿verdad? Que están separadas entre sí, que vibran. ¿Ok? O sea que lo que nosotros llamamos sólido, le llamamos sólido porque lo vemos sólido y lo palpamos sólido. Pero internamente, a nivel subatómico, hay un espacio entre cada una de esas partículas. ¿Verdad? ¿Qué cree que hay entre las partículas subatómicas? Allá adentro hay energía e información, lo que compone al universo. Y de hecho, de eso está hecho todo. La teoría de elementos sólidos es una simplificación que utilizamos los ingenieros. Pero en realidad, nada es 100% sólido. ¿Okay? Si pudiéramos ver con una cámara infrarroja las partículas subatómicas, y dame tu mano, podríamos ver las partículas subatómicas de su mano y la mía, y a nivel subatómico usted no podría diferenciar dónde termina él y dónde empiezo yo. ¿No? Entonces, es una teoría compleja, eso es metafísica, y lo más extraño de esto es que esas partículas solamente aparecen en el momento de la observación. O sea que pueden estar en cualquier punto, pero en el momento que hay una observación ellas están y solamente aparecen cuando son observadas. Increíble, ¿no? Entonces, el universo está compuesto de eso. Y eso en el fondo son leyes que rigen cómo la materia responde. Ahora, nosotros a nivel ingenieril no entramos a ver estas cosas, pero esa es la base de la teoría de la relatividad, de cómo funcionan todas las máquinas, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, todo está basado en eso. Y es lo que ha permitido que la expectativa de vida cada vez vaya creciendo más. Esas investigaciones. Entonces, cuando yo les digo que la fe produce resultados, es por eso. Porque si usted alinea, exacto, si usted alinea su pensamiento con lo que usted quiere que ocurra y todo el mundo lo hace, entonces se producen buenos resultados. Y no está garantizado, por eso es que si fuera tan simple como eso, pues, no habría que jugar los partidos. Y usted no vendría a la universidad tampoco. O sea, hay un componente que no se controla, que es lo que lo hace interesante, ¿no? Así que haga su parte, ¿no? Tenga fe, ¿no? Fe es la creencia de lo que usted quiere que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra. Ey, ¿tú eres nuevo aquí? Ok, chicos, pues nos vemos entonces en la próxima clase. Tienes ahí para entregar